Bueno, amigas y amigos de Radio Portales, continuamos en este programa. Vamos, somos chilenos, con una mirada positiva del acontecer nacional e internacional. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Estoy junto a María Fernanda González, que es core de Valparaíso, y con Jaime Morales, del Rincón de las Guitarras. Estábamos conversando con María Fernanda en el bloque anterior, habíamos tenido algunos problemas de audio, esperamos haberlos superado, porque lo que estábamos conversando es muy interesante para Valparaíso, para la región, en realidad. Es sobre el tema de la distribución de los recursos que tiene para administrar el Consejo Regional. Solamente recordar una cifra. Yo dije que el presupuesto del Consejo Regional es de 82.000 millones de pesos. A veces cuando uno habla de estas cifras tan grandes, la gente no la relaciona muy bien. Habría que ver cuánto vale una casa, por ejemplo, media, Claro. 100 millones. Bueno, estamos hablando de 82.000 millones. Y hay proyectos, porque siempre esto es una constante mundial, siempre hay muchas demandas y escasos recursos. Así que el hecho que el CORE administre 82.000 millones, también es verdad que hay proyectos en la región del orden de los 250.000 millones. Entonces, ¿a quién entregarle la plata? ¿Cómo entregarla? ¿Cómo verificar que los proyectos apunten en el sentido correcto, que sean bien ejecutados, que no se pierdan recursos? Bueno, eso estábamos conversando con María Fernanda. Ella nos mencionó unos aportes concretos que se están intentando ahora reestructurar para apoyar a bomberos, a los pescadores y también mucho en el área de la salud, que es donde está golpeando en este momento la necesidad. María Fernanda, tú estás explicando algunos de los aportes que está haciendo o que están considerados por el CORE. Mira, considerar, Luis, que, claro, 82.000 millones de pesos es una cifra, un ciudadano piensa es harta plata, pero no varió tanto entre el año pasado, así que, y considerando que el año pasado tuvimos que sacar del 6% del FNDR, que no hubo concursabilidad, tuvimos que derivar ese presupuesto para la contingencia, ¿ya? Nosotros pensábamos, la gran crítica que hicimos este año, es que pensábamos que nos podrían haber aumentado el presupuesto de la región, considerando la pandemia y otras crisis más que puedan venirse en el tiempo, porque en paralelo a la pandemia podemos tener incendios, pueden ocurrir terremotos, que sabrá Dios, esperemos que así no sea, pero puede pasar, ¿ya? Entonces, pensamos en algún minuto que podríamos haber obtenido un aumento del presupuesto, pero no fue tan así. Independientemente de, ayer efectivamente aprobamos alrededor de 46.000 millones de pesos. Esto va en beneficio a la transferencia y adquisición del terreno, que yo lo había comentado en el bloque anterior. Anteriormente, antes de la pausa que realizamos, es por la compra de un terreno en Placilla que puede beneficiar a 440 familias del Comité Esperanza de Placilla. Ellos llevan muchos años trabajando para este beneficio y por fin se pudo realizar la compra de este terreno, así que un saludo a la Alejandra Jiménez y a la Vale Núñez, que estuvieron en contacto conmigo, y también obviamente al resto de los consejeros de la provincia, de mis colegas que también estuvieron viendo este tema, porque igual es mucho presupuesto, entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ver cómo se puede hacer en términos legales, en definitiva. Y esto María fue Fernanda, una consulta que probablemente la gente se puede formular. Está bien, uno siempre cree que le han dado menos recursos de lo que debiera tener. Yo creo que eso es lo mismo que pueden estar pensando otras regiones. ¿Cómo se hace la distribución de recursos a nivel central? ¿Quién resuelve y con qué antecedentes se resuelve cuántos recursos le van a entregar a Valparaíso, por ejemplo? ¿Tú tienes esa información? No, lo que pasa es que eso también es una discusión que se da en la Cámara, en el Congreso. Claro, eso es con Hacienda, se discute también en la Cámara, en el Congreso, entonces esto va
tiene todo un procedimiento, ¿ya? Independientemente de, los intendentes pueden pelear con nivel central para poder exponer cuáles son las prioridades de sus regiones para ver cómo pelear el presupuesto. O sea, al fin y al cabo uno tiene que ir a reforzar y solicitar mayor presupuesto a nivel central. Pero bueno, Hay ya estamos... María Fernanda, hay Sí. incluso algunos consejeros que yo he escuchado o he leído en algunos de los medios de prensa, que están apuntando que en el futuro, con la instauración de la figura del gobernador regional, podrían tener acceso de alguna forma más eficiente a recursos para beneficio regional. Y algunos dicen que las platas que se producen en las regiones debieran tener como foco principal la propia región. ¿Ustedes discuten este tema ahí al interior del Consejo? Sí, mira, lo que pasa es que esto todo se va a ver con el gobernador regional. Ahora también depende del liderazgo que ejerce el gobernador regional, porque también puede ser un gobernador regional que quizás pelee el 100% de los recursos y vaya a Santiago y lance propuestas y luego lo trabaje con los cores para ver cómo podemos ir priorizando las necesidades de la región, porque las necesidades son muchas. El tema es que aquí hay que ver cuáles vamos a darle mayor prioridad, porque el presupuesto no va a alcanzar para todo. Pero todo eso tiene que ver también por el gobernador regional. O sea, tiene que ser ojalá una persona capaz que sepa de gobernanza y que sepa cómo funciona el gobierno regional. Y que también entienda cómo son los mecanismos burocráticos con tal de que pueda hacer esto más rápido, expedito y en todos los términos legales para que no nos traiga problema a ninguno de nosotros. Porque al fin y al cabo los problemas se generan cuando quieren hacer las cosas a tonta y a loca. Entonces ahí terminamos en una discusión y después de la discusión llegamos a nada o llegamos a mucho, pero espero que las cosas se puedan hacer bien. Por eso es importante que la gente se informe de quién va a elegir como gobernador regional. Interesante. Jaime quería aportar algo. Sí, yo creo que la figura del gobernador regional va a ser súper importante, pero acá hay dos cosas muy diferentes. Una son los recursos que llegan, que son manejados por Hacienda, la billetera fiscal la maneja Hacienda, y Hacienda de autonomía en ese sentido. El año pasado, por ejemplo, hubo un recorte como de 56.000 millones a nivel nacional, 6.000 millones a la región de Valparaíso, ¿ya? Recorte presupuestario. Lo que ocasionó también un reclamo de los consejos regionales por falta de ejecutación de proyectos, de programas, y eso para mí es una negligencia evidente y clara del gobierno local, podríamos decir así. Creo que no eso, creo que el gobernador regional puede venir en ese sentido a mejorar eso y a identificar y a redireccionar los fondos en caso cuando tengamos problemas, como por ejemplo el problema que tenemos hoy día, o el problema que tenemos en el estallido social. Creo que ahí está la clave. Si es porque el otro tema es que es un tema más de político más grande, digamos así, porque hay que modificar la ley para que lo que se genere en las regiones, como la ley puerto, llegue a la región de forma más directa y de forma más rápida y expedita y haya más recursos frescos, pero eso es un tema totalmente aparte con los recursos que ya están, que hay que saber redireccionarlos y ocuparlos como corresponde. ¿Ya? Creo que ese es el tema y ahí se necesita un liderazgo, como bien dice Fernanda, de una persona que sepa, que tenga la expertise política y de trabajar con los consejos regionales para que estos proyectos sean la realidad de las necesidades, que se conozca de verdad todo el espectro de las necesidades que hay en todas las comunas que comprenden la región, y creo que ahí está la cuestión, la gente tiene que informarse. Yo por mi parte, yo estoy claro, mi voto y lo digo, no tengo ningún problema, yo voy a votar por millones, por tomar millones, que tiene que ser el gobernador regional, porque creo que él tiene el expertise mayor en ese sentido con todo lo que estoy mencionando. Aquí no estamos haciendo publicidad, no estamos haciendo campaña, solamente quiero transparentar mi posición. Pero me parece que ese es el camino que debemos tomar y el liderazgo tiene que ejercer desde ese sentido, de saber cuáles son las verdaderas necesidades de toda la región. Y también, en caso de emergencia, poder redireccionar y saber, por ejemplo, se va a restaurar la Universidad Católica y para eso había un aporte del gobierno local regional de 1.400 y tantos millones el año pasado. Creo que eso podría esperar cuando, por ejemplo, empezaba la pandemia y estábamos... Bueno, lo que ahí mencionas
Jaime, No, Jaime como todavía ejemplo, menciona el quizás tema de sí. la Católica. Efectivamente, hubo un gran grupo de consejeros que se opuso y vimos quisimos trabajar en la posibilidad de bajar esa, o de postergar al menos ese proyecto. No, por supuesto. Y no tan solo Oye, postergar, quizás en ese momento se necesitaba redireccionar esos fondos. Así es sencillo. Yo no sé, la Fernanda quizás nos puede explicar mejor cuál es la burocracia. Yo sé que el intendente tiene la potestad de hacerlo, de poder modificar la glosa, obviamente tiene que llevarlo después al Consejo Regional, pero cuando viene un fondo destinado, si ahí está el problema, porque viene un fondo destinado autorizado por el gobierno y toda la burocracia que no hacia arriba, llega al gobierno local, y cuando ya está el fondo acá, cuando hay que ejecutarlo, porque también obviamente pasa por el proceso de votación del Consejo Regional y todo, ¿cuál es la traba que hay para redireccionar un fondo cuando se ocasionó un problema en el proyecto, en el trayecto? Tenemos la plata acá, en palabras simples, tenemos la plata ya acá, tenemos el saquito de plata, los 1.000 millones, o 1.000 millones, y nos cayó un meteorito en Valparaíso. Y esa plata, en vez de restaurar la Católica, lo estoy haciendo como ejemplo, no quiero que se basen en ese ejemplo, y esa plata poder redireccionarla, por ejemplo, en, no sé, las pymes de Valparaíso o de la región. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué el intendente, del Consejo Regional, de todos en particular, o que dé la indicación el intendente, Fernanda? Mira, la verdad que no escuché muy bien, pero creo que entiendo perfectamente para dónde apuntas, pero nosotros tratamos de priorizar ese proyecto por el sentido de urgencia que teníamos el año pasado, precisamente porque teníamos el estallido social y, bueno, se nos venía la pandemia, no sabíamos que nos iba a golpear tanto. En ese tiempo todavía estábamos con el tema del estallido social y necesitábamos ver la posibilidad de cómo ayudar al sector económico. Pero bueno, lamentablemente no resultó, pero no recuerdo cuántos consejeros éramos los que queríamos despriorizar este proyecto, no recuerdo el número, debimos haber sido unos 11. Hicimos llevar a la discusión, pero ojalá hubiéramos sido más de la mitad, en todo caso, de los que componemos el Consejo Regional para haber aumentado mucho más ese debate. En fin, oye, Luis, Jaime, yo quería darle rapidito las cifras de lo que aprobamos ayer solamente para que las personas que nos estén escuchando. bueno, La adquisición del proyecto del Comité Esperanza Placilla fue aprobado por 1.265.694.102 pesos. También fue aprobado el mamógrafo móvil para la provincia de Valparaíso por 299.652.000 pesos. También aprobamos la reposición de 67 carros bomba para el Cuerpo de Bomberos de la región de Valparaíso. Esto fue por 15.901.819.000 pesos. Luego también tenemos el convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura a Pequeña Escala, INDESPA. Esto fue destinado alrededor de 3.000 millones de pesos. Y lo último es la adquisición de muestras PCR, testeo y trazabilidad y EPP para la salud primaria por 1.632.577.000 pesos. Esto es lo que nosotros aprobamos ayer. Claramente son alrededor de 4 iniciativas, pero que claramente es lo que nos solicita hoy en día la contingencia. oye, María Fernanda, interesante la cifra, y seguramente a nuestros auditores les debe llamar la atención el tema de los bomberos, por ejemplo. Porque siempre se escucha que los bomberos, bueno, no tienen sueldo, parece que vivieran de la caridad y de las colectas, y que la renovación de su material rodante y material de uso técnico proviene del puro esfuerzo de los carabineros y lo que la sociedad puede aportar. Pero estamos viendo aquí que el aporte del Consejo Regional, la Intendencia, no es menor. Estamos hablando de 15.000 millones aproximadamente para renovar material de bomberos, que es una necesidad. Seguramente
y hay una demanda porque no podemos estar apagando incendios con carros a caballo y obsoletos con bombas a mano. Seguramente esto requiere una permanente actualización. Eso es ¿cómo es la relación de los bomberos? ¿Cómo los bomberos llegan a tener recursos directos desde el Consejo Regional? ¿Cómo fluye la demanda de los bomberos Es hacia el un Consejo Regional? compromiso. Esto es un compromiso que tiene el gobierno regional con bomberos. Todos los años siempre se destina una cierta cantidad de presupuesto, al igual que los municipios. Hay municipios que también aportan a bomberos. Por ejemplo, el municipio de Casablanca, no recuerdo la cifra exacta, creo que eran 80 millones de pesos, es que no era menos, no recuerdo bien. Aquí Valparaíso también, siempre se aportó a bomberos. No sé cómo estará ese compromiso hoy en día, lo desconozco. Oye, pero María Fernanda, yo lo que entiendo, perdón Jaime, un segundo. María Fernanda, pero yo pienso, ¿cómo llega? Porque los municipios tienen bomberos, los bomberos le plantean la necesidad del municipio, me imagino que el municipio se los plantea a nivel regional a la intendencia y se... No, lo que pasa es que existe una Junta Nacional de Bomberos también. Entonces, es toda una estructura, sí, es toda una estructura que tiene bomberos. Entonces, por ejemplo, para cualquier adquisición de algo, tiene que ir desde bomberos de, no sé, pues de Casablanca, debiese ir con la Junta Nacional para solicitar el apoyo, ver cómo lo pueden hacer. Pero todo esto tiene que ser encabezado por la no, no es la directiva. ¿Cuál era la palabra que había utilizado anteriormente? Por la Junta Nacional de Bomberos, lo siento. Todo tiene que ir desde ahí hacia abajo. Y Bomberos va a plantear, bueno, ahí ya era una decisión que toman ellos ven cómo ven los recursos. Luis, Fernanda, Sí. para dejar un poquito más claro el asunto, Bomberos tiene una junta nacional, como bien dijo Fernanda, ¿ya? Esa Sí, junta nacional, a su vez, tiene sus direcciones regionales, ¿ya? Esas claro. direcciones regionales tienen también sus superintendencias de cada comuna, ¿ya? Cada comuna tiene su superintendencia de bomberos, ¿ya? Y estas superintendencias, obviamente, tienen sus compañías de bomberos, como por ejemplo Valparaíso tiene sus 16 compañías de bomberos, ¿ya? Entonces, las compañías de bomberos le dan su necesidad a la superintendencia. La superintendencia de bomberos de la comuna la eleva a la dirección regional de bomberos, ¿ya? Y la También es muy dirección regional, burocrático. sí, sí, y la dirección regional hace las gestiones y genera los compromisos con el gobierno regional para que vayan su aporte de acuerdo a sus necesidades, ya sea la modernización de material mayor, que serían los carros bombas, cuarteles, o cosas por el estilo, o material menor, mangueras, tiras, pitones, o Claro. equipamiento personal. Entonces, es toda una burocracia. El bombero tiene una estructura muy, muy marcada, muy estructurada, para la redundancia, pero Así es. es así. Entonces, la dirección nacional, podríamos decir, o la Presidencia Nacional de Bomberos, ¿qué es lo que hace? Gestiona una cantidad de recursos a nivel de país, ¿ya? Y esos compromisos se van gestionando después con las direcciones regionales, con la intendencia o el gobierno local, para que vayan llegando después a las compañías de bomberos. Claro, ahora la limitancia de toda esta burocracia que no me parece mal, pero también hay varias limitantes. En el sentido que, por ejemplo, a mí la compañía de bomberos de Quintay, por ejemplo, me puede expresar cuál es su necesidad de adquirir un carro bomba o de cambiar de cuartel. Entonces yo no puedo hacer mucho si ellos también no lo conversan con quienes los encabezan en la región. Entonces, por eso yo digo que igual es muy burocrático, pero bueno, ahí así es como ha funcionado Bombero siempre. Sí, oye, independientemente... 170 años va a cumplir Bombero, ahora el 30 de junio, este año, 170 años. Y en Valparaíso, acá en la comuna, es donde empezó todo. Yo pertenecía a la primera compañía de bomberos durante casi 8 años, y la verdad que de ahí empezó todo el bomberismo, el sistema bomberil en Chile. Y la que está en Sotomayor,
hoy día. ¿Qué duda cabe? Ha funcionado más o menos de la misma forma. ¿Qué duda cabe de que los bomberos son indispensables para la sociedad? Fíjate que esta conversación ha sido interesante porque lo que yo dije al comienzo respecto a este tema, solamente los bomberos, la gente efectivamente piensa que los bomberos se autosustentan, pero aquí hay una muestra clara de que el Estado sí contribuye con esta necesidad importante, pero la sociedad también. Yo conozco casos de comunidades que se organizan para comprar un terreno, para reunir recursos y construir un cuartel de bomberos, incluso para comprar material con plata de la comunidad. O sea, es un trabajo mancomunado, Estado, los propios bomberos y la sociedad, y lo cual es muy interesante. Pero volviendo al tema de las platas del CORE y lo que tiene que repartir múltiples necesidades, escasos recursos. ¿Cómo tengo la cámara apagada? Yo me imagino que el CORE, cuando estaba preparando su presupuesto anual y lo envía a instancias centrales, va una priorización de cuáles son todos sus proyectos. Aquí la María Fernanda nos mencionó el tema de los bomberos, el de los pescadores, el área de salud, que todos parecen interesantes, pero como yo mencioné también, hay muchos más proyectos, hasta 250 millones. Pero el Estado le entrega solamente 80, 87, 82 millones. Entonces, ¿cómo se hace para priorizar ahí a nivel del CORE, María Fernanda? ¿Quién hace el estudio de conveniencia, de aceptabilidad, de factibilidad, priorizar unos sobre otros, unas comunas por sobre otras comunas? ¿Cómo se hace ese trabajo? Que no va a ser nada fácil. Parece que Ahí tiene que está un problema, Fernando. se quedó en silencio. También tiene que ver con los proyectos que elevan también los SECPLAS de las municipalidades, ¿ya? Eso también tiene mucho que ver, y además de los privados o de instituciones particulares que también elevan proyectos y programas para, como por ejemplo la Universidad Católica, que es una institución pública, que eleva proyectos para el CORE para que puedan ser, por ejemplo, restaurados. En las municipalidades están las oficinas de SECPLA, que son las que elevan los proyectos al Consejo Regional, al gobierno local, para que puedan acceder a estos proyectos y estos programas, a estos presupuestos, ¿ya? Y obviamente pasa por el SEDASO, la evaluación del gobierno primero, y después baja el presupuesto, y después se da la aprobación del gobierno regional, que son los CORE. Yo me imagino, en términos prácticos, Jaime, María Fernanda, que claro, el gobierno regional requiere más recursos, como vimos, varias regiones requieren más recursos, pero por otro lado el Estado está enfrentando la pandemia y tiene que reestructurar los recursos, quizás orientarlos a cosas que son relativas a la pandemia. En el caso particular de Valparaíso, ya vimos que el Consejo Regional le otorgó una parte también para muestras de PCR, o sea, está también en el área de salud. Y parte de lo que recibieron va a salud. El Estado globalmente también toma parte importante de lo que podría haber destinado a las regiones, lo tiene que meter, como dicen en buen chileno, toda la carne a la parrilla para responder a las necesidades. Entonces, hay que ser realista en esto. Yo creo que el trabajo que hace el Consejo Regional es importantísimo. Es difícil priorizar, porque seguramente todos los que hacen requerimientos creen que su requerimiento es el más importante y no entienden que le den los recursos a un proyecto que está al lado. La dificultad que se la tiene el Consejo, sí. Esta elección que viene de gobernadores, que muy bien que la mencionaste tú, es muy importante por eso mismo. Yo creo que va en el proceso y en lo que se está viviendo también. Yo creo que la elección de gobernador hoy día es el primer paso, no sé si para la regionalización o para la federalización del país, ¿ya? Para desconcentrar eso mismo que están mencionando, para que el líder de la región sea más representativo en el sentido de que sea con elección universal, como lo vamos a hacer, y que este líder canalice de mejor forma las necesidades. Y yo creo que esta elección es el primer paso para eso. Y
Y uno entiende que el proceso es más lento de lo que uno quisiera. Uno no puede ser todo rápido, cambiar la constitución para que sea un régimen semipresidencialista, para que sea Estado federal en vez de Estado unitario. Y claro, uno tiene que estar más rápido. Yo sé que estos procesos tienen que ser así, paso a paso, gradualmente, como decía un presidente. Exactamente. Oye, Jaime, nos queda poquito tiempo, solamente un minuto. Yo quiero agradecer, tenemos la suerte de contar con María Fernanda en este panel, que nos puede aclarar, porque mucha gente desconoce lo que hace el CORE. Y aquí tenemos a una representante, un CORE, que está justamente trabajando para toda la región. Aquí es interesante lo que esa organización hace, claro. Así que solamente agradecerte, María Fernanda. Lástima que hemos tenido algunos problemas de audio. En una próxima oportunidad seguramente vamos a retomar el tema. Les agradezco la presencia, como siempre, los días martes, y estamos viéndonos el próximo martes. Que estén muy bien.